Sí. Perfecto. Muy bien. Bienvenidos a Diosas y Monstruosidades. Yo soy Luis Ángel Sarabia Jasso, soy egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la carrera de Letras Clásicas y pues mi interés por los griegos empezó en preparatoria, o sea, tampoco es que haya comenzado hace muchísimo, sí tiene ya un rato, pero no comenzó desde niño, que me hubiera encantado. Em, en la preparatoria tuve un curso que es un análisis de la Divina Comedia y ahí empezamos a ver cosas de cultura, mitología, personajes históricos y me fasciné. Entonces comencé a hacer las lecturas y precisamente en preparatoria leí la Odisea es uno de los cantos junto con la Ilíada que inaugura la literatura occidental. Y entonces, por eso precisamente, como decía Bere, Homero es un hombre que siempre nos está apareciendo a diario, que junto con Romeo y Julieta, junto con El Quijote de la Mancha, son dos son personajes que siempre estamos mencionando. Él en una serie favorita que a lo mejor no tiene la profundidad de una obra literaria, pero ahí hay referencias a estos autores, a estas obras. Y Homero precisamente es esto porque Homero narra en sus eh, los eventos que ocurrieron alrededor de esta guerra tan mítica de Troya, esta mítica guerra de donde sale el caballo de Troya, de donde tenemos frases como aquí, es vastísimo la cantidad de referencias que podemos encontrarnos diariamente a Homero y a pues su ciclo de epopeyas. Quiero comenzar precisamente con una cita, un par de citas que quiero ser evocativo en ellas y ojalá que lo logre. Vamos a ver. Platón, por ejemplo, en su Fedro, en el diálogo El Fedro, nos transmite un muy curioso mito egipcio. Resulta que Teut, que es digamos, el escriba de los dioses, inventa una serie de cosas, entre ellas la escritura, y va a presentársela a Tamus, a un rey muy sabio, supuestamente, y le dice, Teut le dice lo siguiente, pero cuando llegaron a lo de las letras, traducen, dijo Teut, este conocimiento más sabios a los egipcios y más memoriosos, pues se ha inventado como un fármaco de la memoria y de la sabiduría. Lo llamativo es lo que le va a contestar Estefanus. Oh, artificiosísimo Teut. A unos les es dado crear este arte, a otros juzgar qué de daño o de provecho aporta para los que pretenden hacer uso de él. Y ahora tú, precisamente, padre que eres de las letras, por apego a ellas, les atribuyes poderes contrarios a los que tienen, porque es olvido lo que producirán en las almas de quienes las aprendan, al descuidar en la memoria, ya que, fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde afuera, a través de los caracteres ajenos, no desde dentro, desde ellos mismos y por sí mismos. No es, pues, un fármaco de la memoria lo que has hallado, sino un simple recordatorio. Apariencia de sabiduría es lo que proporcionas a tus alumnos. ¿Qué no, verdad? Porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo, al contrario, que en la mayoría de los casos serán totalmente ignorantes y difíciles, además, de tratar, porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. ¿No les suena a una discusión un poquito moderna, Fer, que no sé si suena? ¿Qué dicen, por ejemplo, los profesores respecto a los nuevos medios digitales? Sí, pues sí, se quejan, ¿no? Se quejan y sienten que han sido un poco desplazados, ¿no? Y yo he escuchado con algunas personas, colegas y demás,
que sobre todo también de que hay una falta de atención y de compromiso en algunos casos y de algunos alumnos, ¿no? Y lo mismo he escuchado en, pues, por ejemplo, en mis hijos, de algunos profesores. Y no, bueno, no así de todos, ¿no? Sobre todo los jóvenes tienen empatía. Los ya viejos como que no entienden esto y hay un proceso por esa falta de integración, ¿no? A esas nuevas tecnologías. Y ese sojuzgamiento hacia la falta de compromiso y como que ven a los medios como algo que no permite la interacción, ¿no? Y el compromiso. ¿Mm? Muy bien, muchas gracias. Bere, ¿tienes algún comentario Sí, respecto pues, a qué te han dicho tus coincido, profesores respecto a las tecnologías, ¿no? sí, coincido mucho con lo que dijo la señora Virginia, porque pues, Fer, dime Fer, Veré. perdón, No Fer, tengo es problema. que no sé cómo dirigirme hacia ustedes, pero ok. Eh, pues coincido mucho en todo lo que mencionó, porque como a una alumna de, pues convivo con bastantes maestros, y sí, he visto que muchos toman la tecnología como pues para ayudarse, y otros que en lugar de basarse en la tecnología le echan la culpa a la tecnología, ¿no? Y en lugar de adaptarnos todos, principalmente los maestros, se quejan y simplemente siguen como si estuviéramos en una clase presencial, cuando todo es pues muy diferente, ¿no? También, entonces, sí, coincido. Muchísimas gracias, Bere. Precisamente, quiero que noten lo moderno del mito. Ese en el que Teo llega con esta gran invención de las letras y dice, esto es la medicina de la memoria. Bien emocionado Teo, y le dice, no, pues aguántate, ¿no? O sea, tú lo que me estás regalando es sabiduría aparente. Vamos a escribir millones de cosas y no vamos a saber realmente nada, ¿no? No estamos interiorizando nada. Y ese es un extraña muy, muy similar y peligrosamente actual con la de las tecnologías, ¿no? Precisamente ya mencionan algo, como que hay un cierto también, una cierta desconfianza con las tecnologías, ¿no? Es que sí es muy positivo que tengan 1000 páginas de internet para poder revisar los temas, pero si no lo interiorizan, no va a lograrse nada. Y fíjense, para que estamos tratando de mascar no solamente a lo clásico, Humberto Eco dice más o menos esto en su libro más, bueno, en el libro más reciente que sacaron de él, ya póstumo, La memoria vegetal, dice, hoy en día disponemos de una memoria social inmensa, todos estamos de acuerdo en ello, pero no hay mayor silencio que el ruido absoluto, y la abundancia de información puede generar la absoluta ignorancia. Saber que existen 10.000 libros de Julio César es lo mismo que no saber nada. Si me hubieran aconsejado uno, habría ido a buscarlo. Ante el deber de empezar a explorar esos 10.000 títulos, no sigo adelante. Bueno, creo que Fer se desconectó. Yo supongo que ya volverá ahorita que se restablezca su conexión. Pero precisamente que llegar a esto, el cuestionamiento de Platón, bueno, el cuestionamiento que hace Platón a través del mito egipcio, es que es en esencia lo mismo, el mismo que está haciendo Humberto Eco. Tenemos, y en este caso con los ordenadores es un boom de información, una cantidad de información como no hemos visto, como no se ha visto. Y sin embargo, me encanta su metáfora. Lo que dice es que no hay mayor silencio que el ruido absoluto. Tenemos tanta información que, por supuesto, nos lo han dicho siempre, tenemos que saber escogerla y saber qué interiorizar como información. Y precisamente es la misma, es en esencia la misma idea que Platón nos está
intentando dar a entender con este mito, con la escritura, tener muchísima información, pero no vamos a interiorizar, es sabiduría aparente lo que vamos a tener. Y es bien curioso porque precisamente yo una de las críticas que le escuché alguna vez a un profesor, quieren sustituir, de repente quieren sustituir por las máquinas, pero en ese sustituir la escritura van a perder cosas. Y curiosamente es otro proceso. El proceso del que se está refiriendo en el mito es de la memoria. Y ahora estamos discutiendo de la escritura a, digamos, a todas esto, a los ordenadores, ¿no? Lo que quiero plantear con esto es que, primeramente, vamos a los clásicos como algo totalmente lejano. Sí vamos a encontrarnos con que vamos a situarlos en su época. Nosotros vamos a hablar un poquito acerca de cultura griega para tratar de en ciertos pasajes de la Odisea, entender, por supuesto, la Odisea misma, pero vamos a darnos cuenta también que muchos de sus problemas son muy actuales. Muchos de sus problemas los podemos traer hacia acá y podemos aprender a confrontarnos quizá a la vida de una manera diferente, también a través de ellos. Los clásicos no están hechos en piedra y cuando los profesores nos decían esto, me imagino que también se referían a esta parte. No podemos dejar los clásicos muertos en el siglo octavo antes de Cristo. Es bueno traerlos a colación en nuestra modernidad. Y este problema, la memoria, nos trajo la escritura contra la memoria. Tenemos un problema muy actual, muy parecido hoy en día, ¿no? La escritura, otra vez profundo contra que tenemos en los ordenadores, ahí esperando a que lo interioricemos. Muy bien, ¿alguna duda? Hasta aquí veré. Bueno, creo que no ha podido regresar esta Fer. No, no, ninguna duda. Yo creo que ahorita se conectamos. Sí, enseguida vendrá. Y bueno, dado esto, pues sí quisiera incentivarlas a que, y estoy hablando en plural porque estoy seguro que Fer también verá este video y verá la parte que le faltó. Eh, pero em, quiero que se animen siempre a estar trayendo a colación actuales. Insisto, quiero que también la lectura Perdón, de la... me sacó de la reunión esto, perdón, pero sigo No, escuchando, aquí estoy. Sí, no se preocupe, voy a ver la grabación, perdón. y cuando tenga chance, Sí, afortunadamente, y si no, pues le estaré mandando material extra de todas maneras. Y sí, lo que desea grandes rasgos es esta parte. Leíamos un pasaje de Eco en el que más o menos es es el mismo problema. Eco también dice que información en los ordenadores y que, pues sí, el ruido más absoluto, el silencio más absoluto es el ruido, este ruido que hace todo, ¿no? Tanta información en los ordenadores puede causar una selección de información mala. Y es un problema muy actual entonces. Ahora, hay otra razón para traer a colación. Denme un momento. Quiero presentar pantalla. Ay, nunca lo he hecho en Zoom y no estoy ¿en muy... compartir será pantalla? Share screen, sí, sí, solo que... Ajá, va a ser sí. Y denme un momento, enseguida me indican si se ve en mi pantalla. Es una presentación PowerPoint. Perfecto, sí, sí se ve. ¿Se ve? Excelente. Uh-huh. Entonces, sí, incentivarlas a que si van a hablar, si pueden hablar de sus experiencias modernas, ¿por qué no traerlas a colación, aunque estemos hablando de la Odisea? Pues que sí, que los antiguos también nos funcionan en la antigüedad en alguna medida. ¿Qué es lo que vamos a ver en este curso? Dioses y monstruosidades. Les decía que en alguna medida van a ser los personajes secundarios de la Odisea, porque entender los personajes secundarios de la Odisea es entender partes fundamentales de la cultura griega. Lo primero que hay que ver es que
una pequeña introducción. Para nosotros los griegos sí están muy lejos. Es muy curioso que en las últimas épocas, en el siglo XIX, por ejemplo, se realizaron descubrimientos realmente maravillosos. Eh, para el siglo XIX, por ejemplo, bueno, vamos a ver, esta parte les decía un poquito. Humberto Eco habla en la memoria vegetal de tres tipos de memorias. La memoria orgánica, que es esta memoria que podemos llamar incluso en la que el abuelo va transmitiendo cierto conocimiento a los jóvenes y este se va de generación a generación transmitiendo. Una memoria que llama vegetal y que hace alusión a todos los materiales como pergaminos, papel, que se emplea para transmitir los conocimientos. Y una mineral en la que por supuesto que incluye, por ejemplo, las pirámides de Egipto, pero incluye, ahí es muy curioso, en la mineral incluye los ordenadores. Los ordenadores, y se decía, me recuerdo bien que están hechos de silicio, no me silicio, si no me recuerdo el material, pero entonces es una memoria mineral también. Entonces, de alguna manera la escritura y la memoria vuelve así. Y precisamente en este mito que nos transmite Platón, lo que es la cuestión de la memoria contra la escritura, lo que dice Platón es, la escritura no es como tal un fármaco de la memoria, de hecho es peligroso creer que solo por tener escrito algo, lo sabemos y lo tenemos en nuestra memoria. Y este mito viene tan ad hoc porque no sé si sepan, pero Homero jamás escribió sus obras. Tanto escuchamos en las escuelas, en nuestro contexto, pudo nunca haber tenido acceso a materiales de escritura. Y entonces, Homero en ese siglo octavo antes de Cristo, que es donde lo situamos que él vivió, tuvo que utilizar precisamente esta memoria orgánica, esta memoria oral, para transmitir estos dos grandes epopeyas que nos llegaron a nuestra Odisea. Esto, ¿por qué es relevante? Es impresionante entonces saber o imaginarnos por qué procesos habrá pasado la Ilíada y la Odisea antes de nosotros. Sabemos, por ejemplo, que la Ilíada y la Odisea solo fueron asentadas en material físico hasta el siglo VI antes de Cristo, se supone, por una ley que un tirano ateniense se le ocurrió. Pero entonces, sabemos que la transmisión oral tiene problemas. La transmisión oral, pues puede a veces equivocarse, puede a veces darnos noticias falsas. Y esto es lo que se creía hasta el siglo XIX. En el siglo XIX, los más estudiosos de estas cuestiones de la guerra de Troya decían que seguramente Homero se inventó pues los personajes, que Homero tenía una mente genial y entonces Ilión, que de ahí viene, Ilión es la capital de Troya, digamos, es la ciudad fortificada más importante de Troya y por tanto se llama la Ilíada. Ilión sería una invención de Homero y Troya en realidad nunca existió. Esta guerra, por tanto, sin embargo, hubo un alemán llamado Heinrich Schliemann, al que tenemos ahora en pantalla, que siempre estuvo encantado, admirado con las proezas que narraba Homero en la Ilíada. Y entonces él, quizá apegado a ellas, decía, pues es que esto no puede ser cierto, ¿no? Tuvieron que haber existido, la guerra de Troya tuvo que haber acontecido en algún punto de la historia, tuvieron que haber existido los Agamenón, los Aquiles, los Héctor. Y entonces este señor que se hizo muy, muy rico durante su vida, cuando se retira, decide aventarse a ser arqueólogo y a buscar pues, la pérdida, ¿no? Troya. No traje mapa de Gisarlik, pero les mandaré uno de dónde está ubicado Troya. Está ubicado en Asia Menor,
pero él se pone a buscar en un monte que se llama Gizarlik, y allí, luego de un tiempo, sorpresa, logra encontrar la ciudad de Troya, los vestigios de una muy, muy antigua ciudad que, para su desgracia, no debió corresponder a la Troya que Homero narra. Sin embargo, encontró que se ha encontrado con excavaciones más recientes que Troya fue en diferentes épocas. Había, digamos que más de una Troya, y por tanto no había pues una Troya. La que Schliemann descubre es la Troya II, una Troya de por ahí del siglo XIV antes de Cristo, cuando la guerra de Troya debió acontecer por ahí de siglo XI. Pero esta ciudad, construida, digamos, en varios niveles, sí encuentra una Troya que está destruida totalmente, que probablemente habrá sido destruida por una guerra, dicen los expertos. Sería la Troya 7B, que se logra ver. No sé si se... Sí. O sea que es como lo que pasó con nuestras ciudades, como Tenochtitlán y todo eso, empezaron a construir encima de una y otra, y es otra capa y otra capa, ¿es así? Así es, tiene que ser más o menos esta misma situación. Ya, No sé yo de arqueología ni nada por el estilo, ya, pero es esto, son capas y capas de ciudades. Y ya. entonces descubren que hubo Wow. una ciudad que debió destruirse, que es la 7B, que está marcada aquí. Entonces son Órale, diferentes capas, es impresionante. interesante. Y entonces, por supuesto, aún hoy se discute si hubo una tal guerra de Troya, Ujú, pero lo que descubrió Schliemann es algo realmente impresionante, ujú, que sí existió una ciudad de Troya. ujú. Y entonces nos replantea cuánta verosimilitud tiene Homero. Resulta que hay un montón de cosas que nos dice Homero, ¿no? Dice que, por ejemplo, que la ciudad de Troya era muy rica. Entonces resultó que, bueno, Schliemann tuvo dos matrimonios en su vida, uno primero que me imagino después de un poquito, ya deja de hablarme de la Ilíada, por favor, y de la que terminó divorciándose anteriormente, pero encontró otra esposa llamada Rinaldi, que tenemos aquí también, que a ella sí le apasionaba, y me imagino yo encontró todo el apoyo para buscar esa ciudad perdida. Y bueno, miren esa foto de Caterina. En esa foto ella está posando con las joyas que se encontraron en la antigua ciudad de Troya. Órale, wow. Entonces, verdaderamente preciosas, joyas preciosas, y pues con una antigüedad que yo no sé, pocas joyas podrían decir que tienen esa antigüedad. Entonces se evalúa la importancia de Homero como un transmisor oral de la historia. Resulta que había incluso algunas cosas que Homero decía y que todos decían, no, esto es una fumada de Homero. No, no, Homero no. Algo debió haber tomado ese día que nos cuenta de un casco hecho con colmillos de jabalí en la Ilíada, que tiene Odiseo y que se la transmitieron de familia, de sus ascendentes. Y aquí está. Este es el colmillo el casco hecho con colmillos de jabalí, que posteriormente se encontró, si no mal recuerdo, en Grecia. Ujú. Homero nos está transmitiendo una obra inmensa. La Ilíada y la Odisea juntas tienen alrededor de 27,000 versos. Y pensémoslo como versos, al menos en extensión de verso, como versos de arte mayor, o sea, por lo menos de 14 sílabas. Esto porque, pues bueno, naturalmente el griego tiene otras necesidades, tiene otras cuestiones en su métrica. Entonces, por extensión más que nada, yo digo esto. ¿Me escuchan todavía? Disculpen, Sí, sí. Bueno, no sé qué sí. se me está revelando
el internet y pues ya, deme un momentito, si puedo solucionar esto. No Te sé qué oigo está mejor que pasando. hace rato. Bueno, yo no se veré. Sí, sí se ve la presentación, o creo que me está Sí, poniendo en negro, no, ¿verdad? sí se ve. Qué Sí se raro, a ve. ver. Ay, mira, le voy a tomar una fotito y en la primera oportunidad, le digo a Mariana que te la mande Sí, no se preocupe, para lo que que pasa es que veas cómo lo estoy viendo yo. a mí me está parpadeando, lo siento. Voy a Sí, ya vi encontrar como unos destellos, pero no, aquí se ve completa y bien. Ok, qué bueno, bueno, por lo menos en el video va a salir bien. Entonces mi computadora, la que le está Es tu fallando. compu, sí. Bueno, vamos a seguir pues Sí. bendita computadora. Entonces es Hisarlik, donde encuentra esta ciudad mítica y donde entonces tenemos que volver a considerar a Homero como una probable fuente verosímil de lo que nos está contando. Por supuesto, no en todo. Quien ha leído la Ilíada de la Odisea, pues uno dice, pues, a lo mejor no creo que los dioses hayan bajado, ¿no? Y ayudado a los humanos, pero por lo menos darle cierta credibilidad a Homero en algunas cosas. Sí. Y Homero compone estas dos grandes obras, la Ilíada y la Odisea. La Ilíada es la que tienen ustedes a la izquierda, es esta blanca, estoy poniendo las portadas de la editorial de la UNAM, la escritora de la UNAM, es una portada preciosa, de hecho, en Micenas se encontró esta máscara Ujú. que se le llamó la máscara de Agamenón. Agamenón es el rey, es el general del ejército que fue contra Troya, que atacó Troya en Y alrededor de esta obra, Homero nunca canta toda la guerra de Troya en sus dos epopeyas. Es algo bien curioso porque cuando uno lee la Ilíada, es la Troya, ¿no? Pues realmente no ocurre, nunca nos encontramos al caballo de Troya. Sigue parpadeando, disculpen, es que sí es un poquito molesto. No, ahí tú te ves como que te da pantallazos, Ay, pero a pero soy yo. mí no me aparece eso. Yo sigo viendo todo. Ok, si la presentación se sigue viendo bien, entonces podemos Ujú. continuar. Pero entonces Homero no canta todo el ciclo troyano, todos los acontecimientos de la guerra de Troya en sus dos epopeyas. Lo que canta en la Ilíada es, digamos, la situación que tiene aquí con precisamente Agamenón, este, en la que pues hay una disputa, hay una fuerte pelea, y pues aquí les termina dejando el campamento aqueo para irse y ya no participar de la guerra. Incluso esta Ilíada narra hasta que después se reconcilian y vuelve él a pelear en la guerra. Pero toda esta, pero todas las causas de la guerra troyana, el saqueo de Troya, caballo de Troya, los regresos de los grandes héroes que participaron en la guerra, se narraban de manera oral, transmitiéndose de manera oral alrededor de muchos siglos, eh, en algo que llamamos el ciclo troyano. El ciclo troyano es una serie de poemas que narrarían completa todos los acontecimientos que tenían que ver con la guerra troyana. Y aquí se los ordeno. Primero, después vendría la Ilíada de Homero, continuaría la Etiópida, la pequeña Ilíada, el saqueo de Troya, los regresos. Después, ahí se va a situar nuestra Odisea y finalmente tendríamos la Telegonia. Todos estos poemas narrarían desde el momento en que inicia la guerra por causas divinas hasta el momento en que muere el último guerrero el último guerrero que fue a esta guerra contra Troya, que fue Ulises, precisamente Ulises o Odiseo, o llamado también Odiseo, es el que muere y que le da también, de alguna manera, uno de sus hijos le da nombre a este último poema. Sobre el ciclo troyano, no se preocupen, yo en cuanto termine la sesión, si mi computadora me lo permite, voy a subirles un video Ah, gracias. donde hablo Ujú. largo, largo, largo acerca de estos
poemas y qué trata específicamente cada uno de ellos. Como introducción para que veamos en qué punto comienza la Odisea, porque si no nos narra toda la guerra de Troya, ¿dónde nos va a empezar a narrar la Odisea? La Odisea nos va a empezar a narrar cuando Odiseo pues está lejos de Ítaca y quiere volver, pero volver, pero no es posible por las cuestiones que ya veremos. Y como las lecturas que les voy a dejar no son de manera lineal, eh, voy a hacerles una pequeña, tengo este pequeño esquema donde les indico la Odisea y cómo va a terminar. Digamos, en estos 24 cantos de la Odisea, que tenemos una manera de dividirlas de manera muy simple en 6. Digamos que 6 grandes episodios. Curiosamente, los primeros 2 cantos, y de hecho los primeros 4, que leeremos los primeros 2 para el siguiente jueves, los primeros 4 tratan sobre el hijo de Ulises, Telémaco, que el pobrecito nunca conoció a su padre. De bebé llamaron a Odiseo a esta guerra, y entonces pues realmente nunca lo conoció. Los primeros 4 cantos nos hablan de él y cómo él emprende un viaje para encontrar a su padre, para indagar noticias acerca de Odiseo, que ha partido hace 20 años y pues nadie sabe nada de él. Ahí comienza el canto de la Odisea, en los primeros 4 cantos, insisto. Continuaremos con los 5 que nos narran cómo está Odiseo en el presente, nos narran las primeras peripecias de Odiseo para ahora sí regresar a Ítaca. Resulta que Odiseo estaba de alguna manera retenido por una diosa llamada Calipso en una isla, y entonces esta diosa quería convertirlo en su esposo, pero Odiseo siempre anheló regresar a Ítaca y volver a ver a su esposa y a su hijo. Después de esto es muy curioso, la estructura de la Odisea no es de manera lineal. ¿A qué me refiero? Hay historias que nos cuentan los eventos en el orden en el que ocurrieron, pero hay historias que nos cuentan primero la mitad y luego nos remiten a un pasado y posteriormente ya nos van a hablar ahora sí cómo terminó la historia. Este segundo caso es el de la Odisea. La Odisea nos va a otorgar esto que los antiguos le llamaban in media res, es decir, no comienza con el principio. Y entonces de los cantos 5 a 8 pasamos a los 9 y 12, que aquí Odiseo nos va a narrar todo lo que vivió antes de llegar a la isla con esta diosa. Ahí es donde nos va a contar acerca del cíclope, de las diosas que se encontró en el camino, acerca de las vacas que sus compañeros se comieron y que por eso Poseidón está enojado con ellos. ¿De acuerdo? Y de ahí para adelante sí nos van a contar ya una historia lineal. Primero de 13 a 16, un regreso, un retorno a Ítaca, y luego del 17 al 20, digamos que una infiltración de Odiseo entre los pretendientes. No sé si ya han escuchado esto, pero por supuesto, si estás 20 años fuera de tu casa, vas a encontrar cosas muy distintas. Lo que había distinto en la casa de Odiseo es que su esposa tenía como 100 pretendientes allí que querían desposarla y convertirse en los reyes de Ítaca. Y entonces ni Penélope ni Telémaco podían correrlos por algunas cuestiones ahí de la cultura griega que iremos viendo. Y entonces lo que él tiene que llegar a hacer es corregir esto y expulsar a los pretendientes. Y ahora en el canto 21-24, vaya que sí van a matar a los pretendientes y vaya que Odiseo va a tener el reencuentro con su padre, con Laertes, y va a tener muchísimos otros, con Penélope y con otros personajes que dejó al irse a la guerra contra Troya. Esto es a grandes rasgos la estructura de la Odisea, para que cuando ustedes lo estén leyendo y como van a leer, ahora sí que vamos a leer pasajes representativos y vamos a pasar del 1 al 2
al 16 y no vamos a leer de manera lineal. Sí quiero ya tener que tuvieran presente esta estructura. ¿De acuerdo? Ok, ¿Alguna duda con esto? sí. Sí, sí, siempre se me hizo un poco complicado, por eso nunca lo leí realmente. Entonces yo creo que con tu guía va a ser mucho más fácil comprender muchos de esos pasajes y muchas de las aventuras y situaciones, ¿no? Que vive, ¿no? En ese viaje. Muy Va a ser bien, muy, muy, muy... tengo muchas expectativas, porque también yo creo que estoy en esa parte, en un viaje iniciático hacia otra parte de mi vida. Ya a los 60 años ya no es un viaje iniciático, sino más bien un viaje espiritual. no se Este, preocupe. se ve interesante. Muchas gracias. No, de qué, Fer, muchas A gracias mí por me tu sirve palabra. por eso, y ver que es una niña, pues yo creo que para ella sí es un viaje iniciático, ¿no? Hacia, Es muy, pues sí, hacia la aventura. muy bonito, muy Sí. complicado, Ujú. ¿Tú qué revuelto. consideras, Bere? ¿Cómo? ¿Hay alguna duda contigo, Bere? No sé, algún comentario. No, creo No que sé si yo creo que también, es iniciático contigo, pero también coincido en que suena como, bueno, ya viéndolo, escuchándolo y todo esto, suena muy complicado. La verdad, un aplauso porque lo entiendes muy bien y, pues lo haces ver muy interesante. Entonces, pues también tengo muchas expectativas de la Odisea y de Homero y de las diosas y de todo. muchísimas gracias. Y bueno, esa es la parte, Mariana, que tenemos que poner en la promoción. Porque bueno, Ojalá lo esté escuchando. sí, lo va a ver y, bueno, según esto, le vamos a subir. Pero ojalá que ya me permita mi computadora ver. Ok, entonces no hay duda con la estructura. Insisto, la Odisea no nos va a presentar una serie de eventos tal cual ocurrieron, ¿no? En nuestro espacio temporal. Sí nos va a estar remitiendo a pasados remotos y cosas que ocurrieron mucho antes. Esto es importante aclararlo porque, insisto, no vamos a leer la Odisea completa, sino los pasajes de cantos representativos. Perfecto. Ya no me veo, ¿verdad? En el video. Sí, no, sí. Bueno, Oh, yo sí los bueno, veo. Yo sí los veo. perfecto. Pues vamos a pasar a la última diapositiva. Si se ven, Ujú. son 5 versos de la traducción de José Manuel Pavón de la Odisea. Si alcanza a ver. Sí. Porque, porque a mí mi computadora ya no se ve nada. Bueno, quiero pues antes de mandarlas a leer estos primeros 2 cantos de la Odisea, pues evidente Ujú. hablarles de eh, la traducción que decidí mandarles. Hay muchísimas traducciones de la Odisea, sin embargo, una que a mí me parece muy, muy rescatable y muy eh, lindo de leer, como primera experiencia y como segunda, como tercera, pues es esta de José Manuel Pavón, porque uno puede decidir si leerla en prosa o leerla en verso. ¿Qué Ya. me refiero a esta traducción de José Manuel Pavón? Tiene un cierto ritmo. Y ustedes, si gustan, pensando en que Homero debió cantar la Ilíada y la Odisea, a mí me parece muy apropiado que se lea en verso. Naturalmente, si ustedes no le quieren dar el ritmo y mejor quieren entender cabalmente todo lo que dice, pues pueden leerlo en voz baja, de la manera más prosística que sea posible, prosaica o prosística que sea posible. Entonces, es esta la idea. En realidad quiero leerles cómo es la tonada de esta traducción. Es algo que llaman verso blanco, porque ya no se centra, este tipo de poesía no se centra en la rima, sino en la acentuación. Va poniendo, digamos, acentos acento tonal en ciertas partes del verso. Musadime del hábil varón que en su largo extravío, tras haber arrasado el alcázar sagrado de Troya, conoció las ciudades y el genio de númeras gentes. Muchos males pasó por las rutas marinas luchando por sí mismo y su vida y la vuelta al hogar de sus hombres.
pueden leerla de manera en prosa, pueden leerla en ritmo. Y en ritmo, vaya que nos estaría evocando cómo Homero debió cantar sus dos epopeyas. Homero debió transmitir de esta manera su gran obra. Y por supuesto, por eso en este mito en este mito que nos transmite Platón, se reclama que ya no se va a privilegiar la memoria con la escritura. Homero se sabía de memoria, imaginen esto, seguramente muchos, más de 30,000 versos, o ni siquiera se lo sabía. Hay estudios que corroboran que Homero tal cual iba hilvanando los versos conforme iba cantando. Conocía las historias, seguramente también conocía muchos detalles de las historias e iba de alguna manera improvisando mientras cantaba. Por eso, en Homero nos vamos a encontrar que a cada ratito va a decir cosas exactamente iguales a las que ya dijo antes. Y entonces nos vamos a encontrar con que, y entonces se hizo la mañana con Eos que de dedos rosados. Y lo va a repetir un montón de veces, porque precisamente en esta idea de la transmisión oral, la poesía, bueno, el ritmo es algo que puede facilitarnos a la memoria y es algo que puede también ayudarnos a transmitir de manera oral mucho más fácil. Homero se va a valer de todos estos recursos y por eso va a reiterar tantas veces esto. Por supuesto, en algún momento, por supuesto que debió haber cambiado muchas cosas en el transcurso, pero en esencia es esto. Eh, ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestioncilla allí que esté votando, ¿no? Que no haya quedado muy clara? Está hermoso, ¿no? Muy bien, sí. Perfecto. Pues ya solamente quisiera hacerles una preguntita antes de irnos, ahí como que medio provocando. Les preguntaré algo. Les decía, en el siglo XIX, pues los estudiosos no creían realmente que existiera Troya. Em, ¿Ustedes qué piensan? ¿Los griegos realmente creerían en las epopeyas de Homero o también las considerarían mafufadas? Quien quiera Pues, contestar es simplemente el micrófono y adelante, los escucho. sí, creo que... Bere está hablando, nomás que no se escucha bien. ¿Qué Ay, dices, ¿ya me Bere? escuchan? Ya te escucho, Veré, lo Ya. siento, sí, creo que no te Sí, gracias. escuchaba. Em, pues justo siento que sí a nosotros nos pone mucho en duda, ¿no? El saber que fue pasando todo oralmente y hasta cierto punto se escribió. Creo, bueno, yo lo interpreto como si Homero lo contara, como si fuera sus historias, simplemente las platicara. Entonces, yo siento que de alguna manera su comunidad, la gente con la que se relacionaba, sí lo tomaba como un lunático, pero tal vez le creían también y tal vez pudo incluso ser como un símbolo de admiración, ¿no? Por todas estas cosas. Y creo que había gente crédula y gente incrédula que dudaban de su palabra, ¿no? Y, y bueno, ya disculpe si la tuteo, pero y tú, No, Fer, ¿qué no, consideras? mira, no, al contrario, te agradezco la confianza. Yo creo que en mucho, tanta belleza y tanta y literatura tan extensa no puede ser nada más un invento. Entonces, debe de haber mucho de verdad, pero también mucho de mito y una combinación, ¿no? Es como cuando tú escribes algo, y bueno, resulta que tú como joven, pues escribes un poema y según a quién lo dirijas, ¿verdad? Le pones tu propia visión de a quién va dirigido, de cómo percibes esa figura, ¿no? Esa figura emotiva y poética.
Yo creo eso, ¿no? Es así como esa visión que tiene Homero y sobre todo el relato, pues es un relato de la época, ¿no? Y yo creo que es un poquito de ambas cosas, un tanto de realidad, porque, bueno, este arqueólogo, bueno, no sé si era arqueólogo, investigador, el que nos dijiste, nos mencionaste que descubrió Troya, Así ¿sí? es un arqueólogo de esos que Sí, iniciaron y que no exacto. eras de los... Entonces descubrió objetos y joyas y cosas que, bueno, ahí está, ¿no? Ahí constata que existió, que eso existió, hay testimonio de ello, ¿no? La historia no se puede equivocar, el testimonio vivo, ¿no? Como dicen los historiadores, no es lo que cuenta finalmente. Ahora, pues sí, como dice Beri, sí es cierto, ¿no? Conforme va avanzando el tiempo, pues las versiones, si todo es sobre todo oral, pues se van modificando, ¿no? Y además cada quien le pone de su cosecha un poquito, ¿no? Y bueno, ya cuando llega a estos tiempos, no pudiera decir que tanto es verdad, que tanto no lo es. Lo que es cierto es que son relatos hermosos. Y finalmente lo que importa es eso, que lleguen a ti y que lo que te digan de alguna manera te hagan emocionar. Es lo que a mí me interesa, ¿no? Conocerlos porque lo que he escuchado de ello a mí de alguna manera me ha emocionado. Son preciosos y vamos, son preciosos los mitos que nos transmiten Ujú. en la Odisea, en todos las lecturas que les he mandado. Van a conocer mitos muy, muy lindos. Eh, Créanme que sí. En la siguiente seguimos como que en esta semana de introducción. Y les hacía esta pregunta porque precisamente, y ustedes dieron un punto muy importante, dieron un punto muy importante. Por supuesto, Homero mezcla cosas reales con cosas que inverosímiles, cosas increíbles realmente a las que no podemos darles credibilidad. Y ya los propios griegos precisamente se cuestionaban. Para ellos, siempre estuvo la creencia de que existió la guerra de Troya. Para ellos nunca hubo duda. Fueron, pues evidentemente, el tiempo que ya dio esta duda. Pero fíjense, por eso quería preguntarles esto. Hay un pasaje de Tucídides. Tucídides es un historiador griego. Digamos que si ya han escuchado el nombre por ahí de Heródoto, el padre de la historia, probablemente al que se van a encontrar después es a Tucídides entre los griegos. Tucídides es el historiador que rescata la guerra del Peloponeso, esta guerra entre Atenas y Esparta, pero fíjense en su guerra del Peloponeso que nos dice algunas cuestioncitas acerca de la guerra de Troya. Mm, Dice, por este motivo principalmente los troyanos, al estar dispersos los griegos, pudieron resistir durante 10 años de lucha abierta, ya que sus fuerzas eran equivalentes al retén que sucesivamente quedaba frente a ellos. Les di pies en contexto. Lo que está discutiendo un poquito Tucídides, él dice que el esplendor de Atenas, si uno viera las ruinas de Atenas, diría, no, pues Atenas fue una ciudad del doblemente genial de lo que, bueno, doblemente esplendorosa de lo que realmente fue. Y si uno ve las ruinas de Esparta, pues dice, ay, pues seguramente se queda a la mitad de lo esplendorosa que fue realmente esa ciudad. Lo que nos está tratando de decir es que los testimonios a veces nos engañan. Y entonces para Tucídides no hubo duda de que existió ya, pero para él esta no fue una guerra tan grande como la pinta Homero. Y dice, por el contrario, si los griegos hubieran llegado con abundancia de provisiones y si todos a la vez, sin dedicarse a la agricultura y a la piratería, hubieran proseguido la guerra sin interrupción, fácilmente se hubieran impuesto en el combate y hubieran tomado la ciudad, dado que incluso sin actuar a la vez, solo con la parte del ejército que sucesivamente estaba presente, resistieron. Y si se hubieran establecido en torno a ella para sitiarla, hubieran tomado Troya tiempo y con menos dificultades.
Se decía que la guerra de Troya duró 10 años. Ya iremos viendo eso y seguramente Homero lo mencionará muchas veces en la Odisea. Pero así como la debilidad de Troya de las empresas anteriores fue debida a la falta de recursos, sin duda ocurre lo mismo con Troya, que si bien ha obtenido más renombre que las anteriores, los hechos demuestran que fue inferior a su fama y a la tradición que, gracias a los poetas, prevalece actualmente. Es decir, a grandes rasgos, Bere tiene razón. Había quien le creía y había quien decía, ah, en esto te creo, Homero, pero en estas cosas me estás tomando el pelo. Tucídides ya duda que para que Troya haya sido una expedición tan grande como la quiere pintar Homero, pero lo curioso es que no niega que haya existido una guerra de Troya. Para los griegos esta siempre fue una realidad. Y entonces todo lo que dijera Homero, o bueno, no todo, sí hay que matizar, Homero para Grecia es su poeta nacional y sigue siendo el gran orgullo de Grecia. Y entonces adentrarse en la Odisea es también adentrarse en el mundo de los griegos. Y pues nada, espero que disfruten muchísimo. Para la siguiente clase tenemos agendadas los primeros dos cantos de la Odisea, que son relativamente cortos a comparación de otros, y una lectura muy bonita de Las Heroidas, una obra de Ovidio, en la que Penélope le hace todos los reclamos que le tiene al buen Ulises. La siguiente clase veremos un poquito acerca de cuál es la gran desgracia de la Odisea, por qué la Odisea, por qué esta epopeya tiene este tema en particular, cuál es la gran desgracia que Homero nos está contando y que a lo mejor no es tan fácil discernir sin un poquito de contexto de la cultura griega. Ajá. Pues bueno, ya son las 4, no les quiero tomar más tiempo de lo que este es el curso, espero que hayan disfrutado esta primera sesión. Las veo el jueves y pues con esas dos, Muchas tanto uno y los de la Odisea, y si tienen tiempo y muchas ganas todavía, pues con la de las gracias. heroidas de Ovidio, ¿de acuerdo? Perfecto. Muchísimas gracias, las veo el jueves. Gracias. Gracias, Hasta muchas luego, gracias, Luis. vaya Adiós, Veré, gracias. muy, Adiós, Muchas muy gracias. cuídense, gracias. Bye. Bye. Ujú. bien.